El 15 de agosto de 1947, el Imperio Británico declaró la independencia del subcontinente indio, ocupado y convertido en colonia inglesa desde 1858. El Imperio de las Indias se dividía en dos estados independientes, la India y Pakistán. Dicha división se realizó sobre la base del principio de la religión mayoritaria en las distintas zonas. La partición trajo consigo éxodos y deportaciones masivas entre los dos territorios, provocando odio y tensiones entre ambas comunidades. En el caso de Cachemira, además, se añade una situación peculiar: una población mayoritariamente musulmana, pero bajo el mando de un gobierno hindú. Hari Singh, último Maharaja del Principado de Jammu y Cachemira, firmó antes de la independencia un acuerdo tanto con India como con Pakistán para ganar tiempo hacia una posible independencia del territorio, pero 2 meses después de la firma, Pakistán invadió las zonas occidentales y del norte de Cachemira, pensando que la mayoría religiosa y el fervor de la gente presionarían al Maharaja para crear una anexión a Pakistán. Hari Singh, sin la suficiente capacidad de defensa, se vio obligado a pedir ayuda a la India. Se llevó a cabo la firma de un tratado de accesión, instrumento de accesión, que otorgó a la India el control sobre el territorio. Tras la firma del instrumento de accesión, la región quedó dividida en tres. 1. El estado indio de Jammu y Cachemira. 2. Cachemira Azad en Pakistán. 3. Askai Chin, bajo control chino. Así, la integración de Cachemira en la India desencadenó inmediatamente la primera guerra indo-pakistaní entre 1947 y 1948, en la que la potencia india frenó el avance de las tropas pakistaníes y, en enero de 1949, solicitó la intervención de las Naciones Unidas, quien dictó la retirada de las Fuerzas Armadas pakistaníes y la reducción al mínimo de las tropas indias para poder realizar un referéndum de autodeterminación en la región. Sin embargo, ni India ni Pakistán acataron la resolución y la guerra se alargó hasta finales de 1949, fecha en la que se firmó un alto al fuego. Las Naciones Unidas se desplegaron en la zona con el objetivo de supervisarlo. También se estableció una línea de separación entre los dos países. Por su parte, con la promulgación de la Constitución India en 1950, se le concedió un estatus especial a la región de Jammu y Cachemira. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, el alineamiento de India y Pakistán en diferentes bloques, la primera con la URSS y el segundo a favor de Estados Unidos, surgió un recrudecimiento del conflicto entre los dos países. Cachemira se transformó en el escenario y territorio para construir la identidad nacional de cada uno en contraposición al otro. En 1965, las tensiones entre India y Pakistán incrementaron y se produjo la Segunda Guerra Indo-Pakistaní. Este conflicto armado se generó fundamentalmente por la oposición pakistaní, el aumento de sus fuerzas militares y por los antagonismos religiosos entre hindúes y musulmanes. Las hostilidades se iniciaron el 27 de agosto de 1965, cuando tropas regulares pakistaníes cruzaron la línea de alto al fuego impuesta por Naciones Unidas y fueron rechazadas tras un violento enfrentamiento con las fuerzas del ejército indio. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intervino emitiendo una resolución en la que solicitó el alto al fuego. Como consecuencia de este segundo conflicto, la India consolidó la anexión de Cachemira como parte de su territorio. Tras unos años de aparente calma, a finales de 1971 estalló el tercer conflicto armado indo-pakistaní, que tuvo como origen la represalia por parte de Pakistán al supuesto apoyo de India a la independencia de Pakistán Oriental, situada a más de 2.000 kilómetros de la capital, Islamabad. Tras 2 semanas de enfrentamiento indo-pakistaní, las hostilidades finalizaron el 17 de diciembre de 1971 y en julio de 1972 las autoridades de ambos países firmaron el Acuerdo Simla. Se estableció una línea de control que siguió prácticamente el mismo trazado que la línea de alto al fuego del Acuerdo de Karachi de julio de 1949. El Acuerdo de Simla estableció la independencia de Bangladesh y que las futuras disputas entre India y Pakistán deberían ser solucionadas bilateralmente. En 1974, y como consecuencia del difícil equilibrio entre India y Pakistán, la primera creó su primera bomba nuclear. Así se inició la carrera nuclear entre ambos países y aumentó la gravedad de la cuestión de Cachemira. En 1984, el ejército indio anexiona la región del glaciar de Siachen, una zona de disputa hasta hoy en día entre India y Pakistán, situada entre los territorios del norte de Jammu y Cachemira. Por otra parte, tras la caída del muro de Berlín
y la disolución de la Unión Soviética, India perdió a su poderoso aliado, y sus relaciones con Estados Unidos se agravaron. En este contexto, en 1989 se inició un nuevo conflicto armado en el interior del estado indio de Jammu y Cachemira, que enfrentó a las fuerzas de seguridad indias con varios grupos armados de oposición, algunos de los cuales se mostraron favorables a la integración de Pakistán y otros reclamaron la independencia de una Cachemira unificada, que agruparía los territorios bajo control indio y también pakistaní. Pakistán vio en este levantamiento una oportunidad de involucrarse y desestabilizar así la región. Por su parte, India lo acusó de utilizar a sus servicios secretos para crear grupos armados cercanos a la línea de adhesión a Pakistán. La llegada de estos movimientos recrudeció el conflicto y en Estados Unidos, bajo la administración de Bill Clinton, inició la política de no proliferación de armas nucleares en la región del sudeste asiático. A finales de la década de los años 90, el conflicto sufrió un nuevo repunte después de que ambos estados llevaran a cabo ensayos nucleares en el desierto del Thar. Poco después, Pervez Musharraf, comandante de las Fuerzas Armadas pakistaníes, mandó una ofensiva militar cerca de la región de Kargil. Apoyado por los grupos islamistas radicales financiados por Pakistán, cruzó la línea de control y ocupó zonas estratégicamente relevantes. India, por su parte, se limitó a hacer retroceder a los invasores desde su lado de la línea sin bombardear otras posiciones pakistaníes, hecho que le valió un amplio reconocimiento internacional. Este episodio se conoce como la Guerra del Kargil en 1999. Con el objetivo de rebajar la tensión, el entonces primer ministro Atal Bihari Vajpayee visitó Pakistán y, juntamente con Nawaz Sharif, primer ministro pakistaní, firmó la Declaración de Lahore, por la cual se comprometieron a construir un espacio de seguridad y confianza y a desarrollar políticas de cooperación entre los dos países. El atentado en el año 2001 contra la sede del Parlamento incrementó las tensiones y provocó el despliegue de efectivos militares en la frontera. No obstante, tras la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de ese mismo año en Nueva York, el acercamiento entre Estados Unidos y Pakistán, al convertirse este último en un aliado en la llamada Guerra Global contra el Terrorismo, provocó un distanciamiento del gobierno pakistaní con respecto a los grupos insurgentes cachemires, así como un repliegue de tropas que fueron trasladadas a la zona fronteriza con Afganistán. En mayo de 2010, Pakistán trasladó a 100.000 de los soldados que tenía ubicados en la frontera con India. Actualmente, la tensión en la frontera se redujo y el gobierno de Pakistán se ha concentrado en la lucha contra las fuerzas talibán. India es una república federal con un sistema legal basado en el modelo inglés. Tiene códigos legales separados que se aplican a musulmanes, cristianos e hindúes. Tienen un sistema jerárquico, por lo que no se encontrará personas de distintos niveles en una negociación. La armonía entre las partes es importante, la violencia es imperdonable para ellos. Tienen un gran respeto y admiración por las personas bien preparadas. Los indios no darán una respuesta directa negativa. Suelen ser esquivos en sus respuestas. Son calmados, por lo que las negociaciones son pausadas y tranquilas. Las relaciones interpersonales son muy importantes. El estilo de comunicación más utilizado es el lenguaje corporal. Son conservadores respecto a las relaciones entre géneros. Su concepto de tiempo es circular, por lo que la espiritualidad y su simbolismo permean en las negociaciones. Pakistán es una república federal con un sistema legal común e influencia de la ley islámica. Hay un sincretismo entre religión y política. Se rigen por un sistema jerárquico. Favorecen las costumbres y tradiciones musulmanas. Son pacientes y hospitalarios. Manejan un lenguaje no verbal y tienen una cosmovisión policrónica, por lo que las negociaciones pueden ser lentas y prolongadas. La India, a diferencia de la comunidad internacional, no reconoce el asunto de Cachemira como territorio en disputa. Según el gobierno de la India, el territorio de Cachemira fue definido legítimamente bajo el respaldo del Instrumento de Accesión en 1947 y, de hecho, en sus publicaciones oficiales considera a Cachemira como un distrito más dentro de su territorio. Un plebiscito para una autodeterminación del pueblo de Cachemira sería considerado como algo inaceptable. Sin embargo, el gobierno indio no niega la creciente violencia y desgracia que el conflicto ha causado y reconoce oficialmente que en los últimos 20 años de lucha separatista han muerto alrededor de 42.000 personas.
La zona en disputa consiste en 5 áreas principales: Jammu y Cachemira, Cachemira Azad, Aksai Chin, las zonas norte y la zona del glaciar Siachen. El gobierno de la India reclama todas las zonas como parte de su país, incluyendo las áreas bajo control pakistaní, a las que llama la Cachemira ocupada por Pakistán. También reclaman la zona de Aksai Chin, actualmente bajo control chino. El gobierno de la India prohibió todas las publicaciones que describían Cachemira como un territorio en disputa, en lugar de presentarlo como una parte integrante de la India. Esto ha supuesto que se haya vetada la importación de ejemplares de la Enciclopedia Británica. Uno de los elementos que destaca al analizar la política del gobierno de la India hacia la región de Cachemira es su ambivalencia. Por un lado, Delhi ha aplicado un enfoque sumamente duro y militarista, sustentado por operaciones militares a gran escala. Esta política ha desencadenado muchas acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos como consecuencia de las leyes antiterroristas implementadas, especialmente en la aplicación de la Ley de Poderes Especiales para las Fuerzas Armadas, Armed Forces Special Forces Powers Act. Sin embargo, y al mismo tiempo, han proliferado los acuerdos de alto al fuego con grupos insurgentes, que han precedido el establecimiento de conversaciones de paz, tanto de tipo formal como informal. Un fuerte argumento que India emplea en contra de una posible anexión de Cachemira a Pakistán es la existencia de grupos secesionistas islámicos que reciben apoyo financiero por parte de Pakistán. De esta forma, India ha enfatizado el riesgo de brindar apoyo a grupos terroristas y los riesgos de proliferación incontrolada de armamento, apoyándose en lo sucedido el 11 de septiembre para obtener apoyo por parte de la comunidad internacional. India mantiene una posición firme frente a la cuestión de la imposibilidad de la independencia de Cachemira. La postura que Pakistán ha mantenido frente al conflicto en Cachemira se basa en el reconocimiento de la independencia que Jammu y Cachemira poseían antes de ser anexionadas por India, así como el rechazo a la legitimación unánime de dicha anexión. En lo que respecta a las revueltas que surgen dentro de Cachemira, Pakistán las atribuye a la insatisfacción del pueblo Kashmir ante la división y a su deseo de unirse a Pakistán. No obstante, Pakistán pugna por 3 posibles soluciones al conflicto. 1. El control bilateral del territorio por parte de la India y Pakistán, el cual no ha funcionado. 2. La desmilitarización del territorio bajo supervisión de la ONU. 3. La independencia de Cachemira. Asimismo, muestra total rechazo a que la línea de control actual se determine como frontera permanente y, si bien es cierto que Pakistán considera que la India tiene gran parte de la responsabilidad en este conflicto por no querer aceptar la mediación internacional, también acepta que a partir de 2004 se inició un diálogo con el objetivo de alcanzar la paz, el cual ha tenido avances considerables. Finalmente, la postura pakistaní que pugna por resolver el conflicto en Cachemira está determinada por el sentimiento, surgido desde su independencia, de protegerse de un poderoso vecino con intenciones de anexarse todo Pakistán. El tipo de negociación que podríamos desempeñar para la solución de este conflicto es de tipo trilateral. Los actores serían en primer círculo Cachemira, India y Pakistán, por ser los actores principales en la negociación. En el segundo círculo tenemos a China por tener bajo su control cierta parte del territorio de Cachemira. Por la parte de Cachemira tenemos la frontera con los 3 actores principales y su relación con India dentro de los BRICS, a Estados Unidos con un posible apoyo a Pakistán por cuestiones de seguridad en materia de terrorismo y para servir de contrapeso frente a los miembros de los BRICS involucrados, al Reino Unido por la histórica relación con India y porque ésta forma parte de la Mancomunidad Británica de Naciones, y a Rusia por ser parte de los BRICS y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el tercer círculo, los actores tendrían injerencia en el peor de los escenarios, es decir, en caso de que se desate una guerra. Afganistán e Irán por tener frontera con Pakistán y la posibilidad de que el conflicto la rebase, el riesgo del uso de armas nucleares y la eventual participación de grupos fundamentalistas. Por otro lado, Francia participaría por ser miembro del Consejo de Seguridad. En el cuarto círculo, ante el desarrollo de un conflicto,
participarían organismos internacionales debido a la presencia de refugiados, las posibles violaciones a derechos humanos, el envío de misiones de paz y otras cuestiones relativas a la seguridad humana. Como objetivos por parte de los actores tenemos a Cachemira, terminar con la ocupación del territorio por parte de Pakistán e India y buscar la independencia. Por parte de India, recuperar el parte del control del territorio de Cachemira ocupado por Pakistán. Y de parte de Pakistán, tenemos evitar la anexión total de Cachemira a India. Los estilos de negociación con sus diferentes escenarios son los siguientes. 1. Si las negociaciones fueran del estilo evitativo, el posible resultado sería mantener el statu quo, lo que implicaría formalizar la línea de control como frontera entre Pakistán e India y un reparto del territorio de Cachemira. 2. Si las negociaciones fueran del estilo competitivo, podrían vislumbrarse tres posibles escenarios. La unión a Pakistán mediante un plebiscito del territorio de Cachemira que supondría una victoria para Pakistán por el apoyo de la mayoría musulmana. Sin embargo, este resultado podría ser desfavorable para los hindúes de Jammu y los budistas de Ladakh. Por otro lado, estaría la unión a India bajo el supuesto de que en el plebiscito contaría con el apoyo a las regiones de Jammu y Ladakh porque están conformadas por mayorías afines. Finalmente, en 1960, se sugirió que el río Chenab se considerara como frontera natural, lo que favorecería a Pakistán al permitirle conservar los territorios del norte y Ladakh, los cuales cuentan con amplios recursos hídricos. En ese supuesto, se requeriría la voluntad de India de dejar el territorio y no habría beneficios para ésta. 3. Si las negociaciones fueran del estilo acomodativo, estas podrían derivar en el reconocimiento de la independencia de Cachemira, la cual sería viable para la población porque, debido a la alta densidad de la misma, podrían ocupar una mayor extensión territorial. Además, cuentan con los recursos suficientes como para constituirse en estado autosuficiente. No obstante, tendría que establecer alianzas y mantener negociaciones tanto con India como con Pakistán. De igual forma, con este tipo de negociaciones podría generarse la independencia únicamente del Valle de Cachemira, favoreciendo tanto a Pakistán como a India, lo que permitiría que la población no afín a ninguno de estos tenga un territorio. Sin embargo, una posible Cachemira independiente se enfrentaría a problemas de autosuficiencia y quedaría en medio de ambos, lo que obligaría a establecer alianzas para su supervivencia. También cabría la posibilidad de que estos, posteriormente, intentaran establecer un protectorado. 4. En caso de que las negociaciones siguieran el estilo distributivo, se propone realizar un plebiscito en cada región de Cachemira para que la población decida a qué país desea unirse, con base en afinidad étnica, religiosa y cultural. De esta manera, tanto Pakistán como India ganan territorio. Se considera la opinión de la población y se evitarían disputas sectarias. Esta última opción sería la mejor alternativa para negociar el acuerdo,